Y aunque no podamos verlo, sabemos que está sobrando. Muy buenos días para todos desde la Asociación GPS. Gente para servirles, enviamos un saludo de bendición para quienes están haciendo la lectura diaria de la Biblia en un año. Hoy corresponde Filipenses 2, del 1 al 11, y Jeremías 49:50. Filipenses 2, del 1 al 11, y Jeremías 49:50. Hoy vamos a estudiar Filipenses y vamos a recordar un poco de la enseñanza de Pablo que hace a los filipenses. Pablo en su segundo viaje misionero pasó por Filipo, una ciudad de origen romana, y estando allí, pues estuvo con los filipenses, y cuando ya estaba, nuevamente había partido y había estado en prisiones. eh, Todo parece indicar que esta carta la envió estando desde la cárcel y agradeciendo pues a los filipenses porque le estaban enviando ayudas en medio de su cautiverio. También Pablo reconocía cómo los filipenses habían entregado su vida, ¿cierto? Para encontrarse con el Señor y para creer en un solo Dios. La iglesia de Filipo era de un origen pagano, o sea que ellos ni siquiera conocían sobre el judaísmo, eran de origen pagano, tenían muchos dioses, y cuando llega Pablo, pues él les comparte acerca del Dios verdadero, y bueno, esta es la iglesia de los filipenses. Cuando vamos entonces a Filipenses 2:1, empieza diciendo lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eh, Pablo les estaba hablando desde el capítulo 1 acerca de la importancia, ¿cierto?, de que nuestra vida se dedicara a Cristo, y la importancia de reconocer algo superior a nosotros, y una vida superior a la nuestra, una vida eh, en el Espíritu, es una vida diferente. Este Filipenses es, esta carta tiene uno de los pasajes que muchos de ustedes creo que conocen, donde Pablo reconoce que está en la cárcel, que está en prisiones, que está en aflicción, pero no obstante también reconoce que aún se goza en medio de esa aflicción porque está siendo instrumento para compartir a otros acerca de Cristo. Y esta carta entonces tiene uno de esos versículos donde dice que para Pablo el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque tiene su mirada puesta en la eternidad. Dice que en la carne él vive solamente para glorificar a Cristo, pero que el poder partir y estar con Dios en su presencia sería muchísimo mejor. Pero que mientras esté en la tierra, eh, él solo buscará glorificar a Cristo y a través de su vida predicarlo, ¿sí? Compartirlo. Por eso entonces en el capítulo 2 cuando dice que si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, es decir, si están unánimes como iglesia en comunión con el Espíritu, porque el Espíritu es el que permite que como iglesia tengamos un mismo sentir, como familia tengamos un mismo sentir, una misma misericordia, ¿sí? El estar en el Espíritu nos permite estar en unidad. Entonces, Pablo en ese momento estaba seguro de que la iglesia de Filipo, de que sus integrantes estaban unánimes en comunión con el Espíritu. Y que si esa comunión con el Espíritu era real, pues entonces debía notarse en ellos en ciertos aspectos. O sea que ahorita vamos a ver unos aspectos que son importantes que reconozcamos en nosotros mismos si a nuestro parecer hay comunión con el Espíritu. Si no reconocemos estos aspectos, entonces es momento de evaluarlos si
¿qué debemos hacer para que podamos estar en comunión con el Espíritu Santo? Es decir, en unidad con Cristo mismo. Dice el versículo 3: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí encontramos dos palabras muy importantes. Una es la vanagloria y otra es la humildad. La vanagloria es pues la petulancia, la presunción, es el orgullo de ese propio valor, ese, ese sentir que somos superiores y que nuestras virtudes son superiores a las de los demás, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la vanagloria y qué pasa con la persona que es orgullosa y petulante? En primera de Juan 2:16 nos habla acerca de eso y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces aquí en Primera de Juan estamos estudiando y estamos reconociendo, ¿cierto? Que aquel que es vanaglorioso, aquel que es petulante, aquel que se cree superior al otro, dice, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y ese mismo, primera de Juan 2 en el 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que nos dice algo acerca más de la vanagloria y es que es pasajera, es decir, es efímera. La vanagloria eh, es una característica de aquel que tiene sus ojos puestos en el mundo, ¿sí? De aquel que no tiene una seguridad de eternidad, que no tiene una visión de eternidad, que considera que el mundo es lo único que tiene y que acabada su vida en el mundo, pues no hay nada superior. Es aquel que no tiene una esperanza, ¿cierto? En algo, en estar en la presencia de su Padre, de su Dios. Entonces, aquel que es vanaglorioso, pues no tiene esa visión. Aquel que es vanaglorioso está atado al mundo, está amarrado al mundo, anhela lo que el mundo le puede dar, anhela los reconocimientos que el mundo puede hacerle, anhela los placeres de la carne, anhela el tener y tener y tener eh, cosas banales que no, pues que son efímeras y que no son eternas, pero ese es su único apego y ese apego entonces lo lleva a sentirse superior al otro. También nos habla en Gálatas 5 del 25 al 26. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea que Gálatas también nos da una idea acerca de la vanagloria y es que aquel que vive en el Espíritu, aquel que anda en el Espíritu, pues no puede ser vanaglorioso, ¿sí? No es una característica de aquel que tiene comunión con el Espíritu, no es una característica de aquel que busca a Cristo, no es una característica de alguien que milita en los caminos, ¿cierto?, del Señor. La vanagloria no puede ser una característica de aquel que busca al Señor, de aquel que se levanta a hacer su devocional, de aquel que se va tarde a descansar porque está haciendo una vigilia, no puede ser una característica de aquel que estudia su palabra. O sea que el estar en el Espíritu tiene que llevarme a apartarme de esas contiendas, de esa envidia, de esa irritabilidad, ¿sí? De ese apego a lo que el mundo pueda darme, ese apego a lo terrenal. Entonces, en el versículo 3 pues entonces por eso nos habla acerca de eso. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y sigue diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? Aquel entonces que es humilde, aquel que no está apartado de esa vanagloria,
no está pendiente aún de sus propias necesidades, sino que está pendiente de las necesidades del otro, porque tiene seguridad y tranquilidad de que aún sobre sus propias necesidades, pues hay alguien que cuida de él, hay alguien que le protege, hay alguien que es cierto, que está pendiente, no busca y no está pendiente de sus propios recursos para sus propias necesidades, sino que entiende que el abrir su mano para darle al otro, pues es esa seguridad de que aún nuestro Padre mismo, pues saciará también nuestra vida de las necesidades que podamos tener. Y entonces ahí hablamos acerca de la vanagloria, pero vamos a ver qué es la humildad. La humildad dice que es aquel que no hace ostentación de sus virtudes. O sea que el humilde no es que sea carente de virtudes, por el contrario, puede tener muchísimas y evidentemente tendrá muchísimas, pero él no hace, esa persona no hace ostentación de sus propias virtudes. En Colosenses 3:12 dice lo siguiente. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea que aquel que es escogido de Dios debe vestirse como escogido de Dios, debe representar, ¿cierto? A Dios mismo. Entonces, esa persona humilde, esa persona que tiene a Cristo, que tiene comunión con el Espíritu, como lo decía Pablo, es vestido de toda humildad, ¿sí? Se viste de humildad, se viste de misericordia, se viste de paciencia, se viste de mansedumbre, se viste de benignidad, porque no representa a Cristo, porque no hay una comunión con Cristo en aquel que está vestido de lo que el mundo, ¿cierto?, ofrece, sino de lo que Cristo ofrece. En Proverbios 11:2 también nos dice lo siguiente, cuando viene la soberbia, soberbia también es una de las características de ese vanaglorioso, de ese que es petulante, ¿cierto? Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y entonces vemos otra característica, otra virtud del humilde. El humilde es sabio, porque el humilde reprende su lengua, ¿cierto? Y se permite escuchar al otro. El humilde no le interesa que su voz sea más fuerte que la del otro. Entonces, en medio de esa tranquilidad, ¿cierto? Porque sabe quién es, pero no necesita publicarlo, pues se vuelve más sabio, porque aprende a escuchar, porque aprende a estar en paz, porque aprende a estar sosegado, porque aprende a tomar decisiones calmadamente, porque no se exalta, no se exaspera, eh, no actúa a la ligera. Entonces, por eso dice Proverbios que con los humildes está la sabiduría. Y también el que es humilde, pues tiene algo especial con su Padre Dios, ¿sí? Y es que el Salmo 138:6 dice que Jehová es excelso y atiende al humilde. Jehová atiende la voz del humilde, mas al altivo lo mira de lejos. O sea, Jehová está lejos del vanaglorioso, pero Jehová está atento a la voz del humilde. Jehová escucha la voz del humilde. ¿Sí? El humilde tiene favor delante de Jehová. El humilde tiene vía libre para acercarse a Jehová. Y eso, el ejemplo de eso, por ejemplo, nos lo da Daniel, ¿sí? Daniel, eh, mientras estuvo, eh, pues, cautivo, y en medio de sus oraciones, y en medio de que disponía su corazón para escuchar al Señor, pues entonces le era revelado los secretos acerca de lo que iba a venir, acerca de cómo prepararse, acerca de cómo estar delante del Señor, de cómo batallar en el Espíritu, ¿sí? Entonces aquel que es humilde también puede escuchar
y a aquel que es humilde se le revela porque sabe escuchar la voz del Señor. En Daniel, por ejemplo, hay un pasaje, un pedazo donde nos dice que se le presenta pues el ángel y dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que te dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, ¿sí? O sea que vuelve y nos recalca lo que dice el Salmo 138 y es que Jehová atiende al humilde, Jehová escucha al humilde y Jehová le habla al humilde, ¿sí? Entonces esta característica de la cual nos habla Pablo es algo que debemos sembrar y procurar, ¿cierto? En nuestra vida y es acerca de la humildad. Entonces, no hacer nada por contienda o vanagloria, ser humildes, estimando a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno lo nuestro propio, sino lo de los demás. El 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aun Jesucristo mismo, que era Dios, ¿cierto? No estimó su naturaleza divina como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Cristo mismo nos da su ejemplo acerca de que no es el mundo y no es la gente quien nos puede evidenciar nuestro valor, sino que delante del Señor, delante de Dios mismo, delante del Padre, podemos ser libres y podemos aún reconocer y ver nuestra verdadera naturaleza delante del Señor. eh, Seremos exaltados delante del Señor, eh, seremos transparentes delante del Señor, podremos mostrar con tranquilidad quiénes somos, nuestras obras, ¿cierto? Pero delante del mundo no tiene importancia, no tiene importancia que el mundo sepa. eh, Qué tan inteligentes somos o qué tantas virtudes tenemos. Lo que es importante es que el mundo pueda reconocer en nosotros a Cristo mismo, no a nosotros, no a nosotros, sino a Cristo mismo. No es el mejor orador, no es el que mejor eh, hace una alabanza, no es el que mejor hace un estudio bíblico, es que en nosotros reconozcan a Cristo, es que en nosotros reconozcan la presencia, ¿cierto? Y esa comunión con el Espíritu. Pero cuando dejamos que la vanagloria se apodere de nosotros, es porque esa comunión con el Espíritu ha menguado, se ha apagado, eh, no ha sido, ¿cierto? O ha perdido su conexión más bien. A veces consideramos que estamos en esa comunión estrecha con el Señor, pero si usted percibe que hay un asomo de esa vanagloria en su vida, de ese creerse superior al otro, ese, ese orgullo sobre usted mismo, sobre lo importante que usted se considera, lo, no sé, lo superior que usted se considera, entonces hay allí eh, una situación que debemos resolver en cuanto a nuestra comunión con el Espíritu, nuestra comunión con Dios, nuestro caminar en Cristo, ¿sí? Porque es que en Cristo andamos en su camino, en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, reconocemos el verdadero camino que lleva al Padre. Y en Cristo Jesús no hay cabida para la vanagloria, en Cristo Jesús no hay cabida para el altivo, no hay cabida para la petulancia, para la presunción. En Cristo Jesús y en ese camino que lleva al Padre, solo hay cabida para el humilde, solo hay cabida para el sabio, para el que calla, no para el que habla demasiado acerca de sí mismo, no para el que considera que su actuar es perfecto y no permite que nadie
opine acerca de su propia vida. A veces eh, podemos irritarnos por aquel que quiere tomar parte acerca de nuestras decisiones, pero el humilde es sabio y calla, el humilde, el humilde escucha, ¿sí? Y delante del Señor filtra y se permite aprender aún de las cosas que dicen los demás, así estén equivocados. El Señor permite que podamos filtrar, que podamos reconocer aún lo que el Señor quiere hablarnos a través del otro. Pero el humilde no calla al otro, el humilde no, no hace quedar al otro en ridículo, ¿sí? El humilde simplemente se permite escuchar eh, y ir a la presencia del Padre para obtener claridad acerca de los caminos que debe andar. Por eso dice entonces que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Cristo sabía que solamente delante del Señor sería exaltado y que no le interesaba que lo exaltara el mundo, no le interesaba que el mundo lo hiciera rey y lo coronara y, y le hiciera un camino de oro para que caminara por allí, no porque él entendía que había algo superior y era ser exaltado, pero delante de su Padre era cumplir el propósito del Padre. Y los propósitos del Padre son tan perfectos que que nunca se saldrán de su curso a pesar de lo que el mundo haga. Por eso cuando somos humildes, entonces en esa humildad tenemos certeza de que Dios tiene el control. En la humildad sabemos que nuestras limitaciones eh, son muchísimas. Y en la humildad entendemos entonces que a pesar de lo inteligente, de los buenos negociantes o de de la buena actitud que tengamos en nuestra casa, pues eh, la bendición no viene por nosotros mismos, sino por lo que hace el Señor. En la humildad reconocemos que nuestro matrimonio está en las manos de Dios y no en nuestras manos, ni en nuestra manera de actuar con nuestro esposo. En nuestra humildad sabemos que nuestros hijos están en las manos de Dios y no en nuestra perfecta habilidad para criarlos. En la humildad sabemos que aún nuestros negocios están en las manos del Señor y no en nuestra inteligencia para operar en ellos. En la humildad reconocemos que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios mismo. Y en la humildad entonces doblamos nuestra rodilla, como lo dice también Filipenses, por lo cual en el 9 dice, por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo a Cristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. O sea que finalmente Pablo da un contexto o un resumen acerca de por qué es importante el ser humildes, el tener esa comunión con el Espíritu, en apartar de nosotros la vanagloria. Y es porque es con nuestra vida que exaltamos al Señor. Es con nuestra vida que llevamos a muchos a que confiesen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es a través de nuestra vida también que glorificamos al Dios Padre y que tanto le estamos glorificando. Por eso entonces yo les invito hoy a que oremos y le pidamos a Dios que nos guíe, que nos permita ser luz en medio de las tinieblas, pero que nos permita reconocer y ser eh, sabios en reconocer y humildes en reconocer nuestros propios errores, ¿sí? En reconocer que tenemos mucho por hacer en nosotros mismos, pero que no es a través de nuestro propio esfuerzo, sino de esa comunión con el Espíritu, para que entonces sea Cristo en nosotros obrando y permitiendo entonces que podamos estar cada vez más cerca de Jehová Padre. Donde está, dígale, Padre de la Gloria, te doy infinitas gracias porque eres misericordioso, eres bondadoso, Señor. Eres excelso, como dice tu palabra, eres un Dios real. Tú nos permites reconocer, Señor, que fuera de ti nada tenemos ni nada queremos.
tú eres el Shaddai, eres el Dios Todopoderoso, eres Jehová de los ejércitos, el que cubre, Señor, nuestra vida. Eres Jehová nuestro pastor, el que guía nuestros pasos. Tú eres Jehová nuestro hacedor, el que nos moldea a pesar de que sea dura, Señor, las circunstancias. Si nos permitimos, nos moldeas, papá. Eres nuestro hacedor y eres quien guía nuestro camino. Eres el Dios viviente, eres el Dios todopoderoso. Por eso te pedimos, Señor, que tú en tu inmenso poder y en tu magnificencia y en tu benevolencia formes en nosotros la humildad, nos permitas ser humildes, Padre de la Gloria, nos permitas reconocer que todo lo que tenemos y somos te lo debemos a ti. Nos permita reconocer que necesitamos ser guiados por ti, que no tenemos ya todo súper claro, papá, que no somos los más inteligentes para hacer nuestros propios planes, sino que necesitamos de ti. Haznos reconocer que aún esos planes pueden ser rehechos, Señor, y pueden ser transformados por ti en cualquier tiempo y lugar. Y que en medio, Señor, de esa transformación reconozcamos que la necesitamos. Necesito que tú seas el que hagas mi plan. No quiero seguir mis planes de vida, quiero seguir los tuyos. No quiero seguir mis planes en mi área emocional, quiero seguir los tuyos. No quiero seguir mis planes en la educación de mis hijos, quiero seguir tus planes. No quiero, Señor, seguir mis planes en los negocios o en mi área laboral, sino que quiero seguir los tuyos. No quiero cumplir mis anhelos, sino que quiero cumplir tus propósitos. Permíteme tener mis ojos puestos en la eternidad, que así como Pablo reconoce que el vivir es para exaltarte a ti. El morir, Señor, y el tener una seguridad de salvación me permite desprenderme del amor al mundo, me permite desprenderme, Señor, de la vanidad, me permite desprenderme, Señor, de deseos banales que no me van a llevar a nada. Pero mientras esté en la tierra, permíteme glorificarte a ti y aún disfrutar de lo que tú me das, de tu creación, Señor, de tu provisión, pero no para pegarme a ella, Señor, no para pegarme a ella, sino para tener mis ojos puestos en la eternidad, la claridad de que estoy en tus manos y que por eso Pablo les hablaba acerca de la unidad, de estar en el Espíritu, de tener un mismo sentir, ese sentir, Señor, de que anhelamos aún tu venida, anhelamos tu presencia, anhelamos, Señor, que estés aquí. No necesitamos más tiempo para cumplir eh, todos nuestros planes, para haber hecho realidad a muchos anhelos. No, yo no necesito más tiempo. Si está en tus manos, gloria a Dios, pero si pudieras llegar más pronto, pues mucho mejor poder estar en tu presencia. Tu presencia daría mayor plenitud que lo que el mundo pudiera ofrecerme, que lo que mis planes pudiera ofrecerme, que aún lo que mis hijos pudieran ofrecerme o mi familia o mi esposo pudieran ofrecerme, aún mucho más que lo que ahora estoy viviendo, a pesar de que pudiera ser una situación eh, de muchísimo bienestar. Es muchísimo mejor el estar contigo cuando mis ojos están en la eternidad. Entonces no me interesa discutir con nadie, no me interesa ni envidio lo que tienen los otros, porque es que nadie será apartado de tu presencia si lo anhela y lo busca fervientemente, porque es que nadie podrá arrebatarme, Señor, el estar contigo y en comunión contigo. Nadie podrá quitarme, Señor, el poder experimentar tu compañía, tu bendición y tu guía, Señor. Por eso permite que en mi corazón haya un anhelo como lo vivo en Pablo, Señor, que mientras esté en la tierra pueda yo glorificar tu nombre y vivir, Señor, para exaltarte a ti y para que el mundo reconozca a Cristo en mí, pero que mientras viva también en mi corazón haya un anhelo ferviente por estar en tu presencia, por llegar a tus atrios, por verte a ti cara a cara, por experimentarte de una manera más entrañable, ¿sí? Donde ya no necesite ni la fe ni la esperanza porque te estaría viendo cara a cara, porque estaría contigo.
Cuán maravilloso es poder reconocerlo y cuán maravilloso es entonces aún, Padre de la Gloria, poder experimentar paz y consuelo en medio de la pérdida que podamos afrontar, porque sabemos que el que busca a Cristo, el que vive según Señor tu palabra, el que se esfuerza, no el que es perfecto, sino que el que se esfuerza por caminar en tu camino, por seguir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, aquel que se esfuerza, Señor, eh, pues entonces tiene, Señor, esa cabida dentro de ti, tiene esa seguridad, Padre de la Gloria, de la eternidad perfecta y en plenitud contigo. Permíteme entonces acercarme a ti, tener esa comunión tan especial que me permita vivir en esta vida para exaltarte a ti, para con humildad, Padre de la Gloria, reconocer que te necesito en todos mis planes, te necesito en todo, Señor, que me guíes en absolutamente todo. Te doy infinitas gracias porque me has permitido levantarme y empezar esta semana, Señor, delante de ti. Y te pido que bendigas a cada una de las personas y de las familias que hoy se representan, Señor, en medio de este devocional y aún de aquel, Señor, que lo va a escuchar luego. Que podamos acercarnos, Señor, a ti, que podamos experimentar, Señor, tu guía y tu protección, que podamos verte en nuestro caminar y seas tú, Señor, aún con plastilina, papá, explicándonos cada paso, porque yo sé que aquel que es humilde y te ruega, Señor, que le expliques porque no entiendes, tú lo harás, tú lo harás, tú harás, aunque el que mucho se equivoque, o tú harás que aún el que sigue y sigue tropezando, pero anhela seguirte y sigue embarrándola, Señor, pero sigue buscándote, tú aún con plastilina explicarás, tú aún, Señor, eh, le permitirás reconocer y abrir su mente y entender el camino que debe seguir. Sea así, Señor, perseverante con cada uno de aquel que se humilla delante de ti y que necesita y reconoce que necesita tu favor, tu poder y tu guía, Señor. Cuida a cada una de estas familias y cuida a cada una de estas personas y permítenos, Señor, estar entonces en tu presencia todos los días de esta semana, seguir buscándote en este mes, Señor, y reconociendo que este mes es para entregarte nuestra vida, para agradecer por tu obra, Señor, en la cruz y aún más por la resurrección que nos permite estar hoy aquí alabándote y glorificándote como nuestro Dios. Cuídanos entonces y guíanos para estar siempre delante de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús te hemos orado. Amén.